Los mandamientos de Dios, un encargo valioso. Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste que fuesen muy guardados tus mandamientos. Cuando alguien encarga algo a otro, es porque es de mucha importancia, de mucho valor. Los mandamientos de Dios son importantes, valiosos, porque a ellos está sujeta nuestra vida de eternidad a eternidad. Permítanme hablar brevemente de esto. Cuando este salmo fue escrito, su autor tenía en mente especialmente lo que Dios mandó a Moisés que escribiera a Israel en los libros que conforman el Pentateuco. En esos libros Dios dio a Israel mandamientos específicos y justos para relacionarse con Él, para relacionarse entre sí, para administrar sus recursos y para enfrentar y combatir a sus enemigos. Esos mandamientos son una expresión especial de amor de Dios por sus redimidos y a partir de ahí para todas las naciones del mundo. No hay mandamientos que guíen la vida humana individual y colectivamente con tanta rectitud y precisión a los ideales más grandes y sublimes de nuestras almas como lo hacen los mandamientos dados por Dios. El autor de este salmo vio ese resultado en quienes se dispusieron a vivir conforme a los mandamientos de la ley de Dios. Su testimonio lo leemos en los versículos 1 al 3 de este Salmo 119. Escuche cómo lo dice. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Él mismo experimentó los maravillosos beneficios de guardar los mandamientos de Dios. La ley de Dios lo guardó de perecer en su aflicción. Versículos 92 y 143. La obediencia a los mandamientos de Dios lo hicieron más sabio que sus enemigos, que sus maestros y sus mayores. Versículos 98 al 100. Los mandamientos de Dios guiaban sus pasos e iluminaban su entendimiento, capacitándolo para comprender ampliamente su entorno. Salmo 119, versículo 105. Versículo 105. Son muchos y grandes los beneficios que los mandamientos de Dios dan a la vida de quienes los guardan, porque son mandamientos perfectos. Pero Dios no se limitó a dar mandamientos. Insistió en que fuesen muy guardados o guardados con toda fidelidad o con el debido cuidado. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, versículo 17 y capítulo 12, versículo 32. Esa insistencia de Dios para la mente subversiva parece que fuera tirana, pero en realidad es todo lo contrario, es amor. Cada mandamiento de Dios es una gran expresión del amor de Dios. Dios, como todo padre y toda madre, desea lo mejor para sus hijos. Dios no desea que ninguno de sus hijos tropiece y caiga. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos realicemos y alcancemos los ideales para los que fuimos creados y para los que fuimos redimidos. Ese es el propósito de todos y cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado en la Escritura. Que no tropecemos y alcancemos los ideales para gloria de Él y de nosotros. Todos y cada uno de los mandamientos de Dios son buenos. Están pensados por Dios para bien de todos cuantos los obedecen.
Los malos son quienes no guardan sus mandamientos. Versículo 3. Dios encargó que sus mandamientos fueran muy guardados porque habrán consecuencias si no lo hacemos. Algunas de las cosas que padecemos son consecuencias de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Cuando desobedecemos un mandamiento de Dios, estamos atentando contra nosotros mismos, y Dios no dará por inocente a quienes atentan contra su vida. La desobediencia a los mandamientos de Dios trae consecuencias desastrosas sobre nosotros y nuestra familia. Algunas tendremos que sufrirlas ahora mientras subsistimos en este mundo. Otras las sufriremos en la eternidad si no buscamos el perdón que Dios nos ofrece por la fe en los méritos de su Hijo Jesucristo. Mire, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 36, y la segunda carta a Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y Hechos, capítulo 4, versículo 12. Es saludable aprender los mandamientos de Dios y obedecerlos. Pero para poder obedecer los mandamientos de Dios necesitamos un nuevo corazón y el Espíritu de Dios morando y obrando en nosotros. Eso lo concede Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo. Dios promete dar su Espíritu a quienes lo pidan para guardar sus mandamientos. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.